Sí, me haces pensar en lo que dice Foucault, ¿no? Sobre las relaciones de poder, porque hay una disparidad, por ejemplo, con respecto al saber, pero que en cualquier relación hay una relación de poder por esa discordancia, ¿no? Eh, el psicoanalista creo que no podría estar en esa posición de, de disparidad en el sentido de que uno es más que otro, por ejemplo, con respecto al saber. Llámese entre psicoanalistas o incluso con el mismo paciente. Porque muchas veces el paciente no entiende ni jota, ni ha abierto un libro de psicoanálisis, pero el analista no porque pase esto lo va como a pedagogizar, le va a enseñar qué es hacer psicoanálisis, ¿no? Eh, un maestro también me decía, es que le tenemos que enseñar al paciente a hacer psicoanálisis. Y yo decía, ay güey, ¿cómo? ¿Cómo se le enseña? Porque entonces es que yo sé cómo se tiene que hacer un análisis. Y entonces si no lo haces, pues lo estás haciendo mal, chavo, ¿no? Así como el zape, lo estás haciendo mal, chavo. A ver, así. Ajá. Porque yo que llevo más años, etcétera. Y aparece entonces precisamente lo que decías. La imagen, que como sabemos en psicoanálisis, es una ilusión. Es una ilusión, es un engaño. Y es precisamente la posición yoica del yo sé, yo pretendo, ¿no? Hasta hablo así Ajá. como Sí, más acá. les cambia la voz, cañón, Sí, cañón, cañón. sí cambia la voz precisamente por como por la pretensión de lo que es un psicoanalista. Pero que lo hablo desde esta postura de universal, como si hubiera un psicoanalista que todos tienen que ser así. Y creo que eso es algo de lo que se discute, ¿no? Entre escuelas, entre grupos, entre psicoanalistas, como este imaginario que dices, de cómo tiene que ser un psicoanalista. Que es lo que uno se pregunta cuando inicia. Bueno, ¿y cómo se es psicoanalista? Uno lee a Freud, quiere seguir a Freud, quiere seguir a Lacan, pero hasta el mismo Lacan decía, ¿no? Que síganme, pero no me imiten. O sea, no sean como yo. Entonces, sí, retomo esa parte. El asunto del saber, porque no se trata de saber en un análisis. No se trata de que mientras más voy a análisis, entonces más sé. Y no se trata tampoco de que mientras más pacientes tengo, entonces más sé, más experiencia tengo. Porque esa es una crítica que hace cierta institución dogmática. Otra vez, ya entramos en conflictos. Porque, fíjate, ellos Cierta dicen, institución dogmática argentina. con mucha apertura, ellos dicen, Saludos. y el problema es eso, ellos dicen, ellos quiénes, ¿no? Para empezar. Ok. Se habla sobre la experiencia, una crítica a la experiencia de que eso hace a uno analista. Y entonces se propone que la investigación es lo que me hace analista, no el paso por el análisis. Pero creo que está muy mal escuchado lo que es experiencia. Creo que la escucha que ellos tienen con respecto a la experiencia es que mientras más hago una cosa, más experiencia tengo. Que no porque más pacientes tenga, efectivamente voy a ser más analista. Pero es que no es esa experiencia de la que habla Lacan. Cuando uno lee en Lacan la experiencia, hay que ver qué está articulando ahí. De lo que está hablando Lacan es del paso por un análisis. No está hablando de otra cosa. Es el paso por un análisis lo que a mí
me podría llevar a cuestionarme incluso si yo quiero ser analista. Porque no es entonces que yo vaya a un análisis para ser analista, ¿no? Hay mucha gente que eso no le importa, no le interesa. Pero la experiencia, digámoslo como vivencia de un análisis, es hablar de lo que a uno le duele, de lo que a uno le trastoca, de lo que a uno no le cuenta a nadie, que tiene un espacio ahí para decirlo. Y no se trata como de, mientras más leo, más investigo, más analista soy. Creo que va en el sentido contrario. Porque mientras más hablo y más estoy en análisis y más sufro en eso que estoy diciendo, pues más dividido estoy. Son como dos lados antagónicos. Que lo podría pensar con Carlos Muñoz. O sea, él es la acumulación, ese excedente, el capital que se queda. Diego, el filósofo, no va en el sentido de la acumulación, ni incluso de llegar a una verdad, sino de cuestionar, de incluso cuestionarse, dividirse, ¿no? en lo que está diciendo. Pero no sé, cómo lo piensas, cómo lo escuchas, esto de la experiencia. Sí, sobre todo, bueno, ahorita me genera un poco de ruido, ¿no? Cuando hablábamos de esta institución eh, dogmática y así, también decir, bueno, eh, ¿cómo hacer también para no caer en el otro lado, ¿no? De decir, Exacto. bueno, ellos son los dogmáticos, ellos son, o sea, como, ¿cómo hacerle para no construir este lugar de Sí. antagónicos de ellos y nosotros? Y me parece que es precisamente planteando preguntas, ¿no? O sea, como yo al menos el problema que tengo con esta institución es no estoy de acuerdo, ¿no? Digamos, incluso me gustaría, te lo comentaba como en otra, o sea, detrás de cámara, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría incluso que pudieran venir, ¿no? O sea, y que pudieran dar, digamos, también una cierta perspectiva, ¿no? Que pudieran plantear ellos cómo ven ciertos problemas, aunque no estemos de acuerdo. Claro. Y creo que eso también es como algo muy, muy importante y que, digamos, yo no vi como en ese debate Rosarín, Carlos Muñoz, ¿no? Como había más esta cuestión de yo. De hecho, todo era muy autorreferencial con él, ¿no? O sea, Exacto. como esta cuestión de, es que a mí me sirve y la gente que ha llegado conmigo le sirve. Y dices, sí, pero ¿y qué pasa con los que no? O sea, o sea, qué padre que haya gente a la que le sirva y seguramente, o sea, a mí me parece que no todo de eso es malo, ¿no? Y tampoco hay que satanizarlo, Claro. pero sí dices, ¿qué pasa para los que no aplican, para los que no caen dentro de eso? ¿Y qué pasa sobre todo, por ejemplo, con esta discriminación que hay por la filosofía? O sea, qué padre que haya gente a la que le guste como una cuestión más práctica y resolver cosas y esta visión más utilitarista. No concordamos, pero pues, qué bueno que haya esa diferencia. Pero, eh, pero como, ¿por qué hacer esta? O sea, ¿qué pasa con los que así les gusta la filosofía, no? O sea, ¿por qué descalificarlo como en este término de es que están papaloteando o es que están ahí preguntándose si las cosas son reales o no? Y eso es una pérdida de tiempo. O sea, dices, no, espérate, o sea, también hay cuestionamientos que son muy importantes, ¿no? Sobre todo en esta cuestión capitalista, o sea, nosotros pensamos que el capitalismo ha estado siempre. O sea, dices, no es cierto, o No. sea, ha sido un modelo, pues, que ha tenido muchas transformaciones últimamente, ¿no? Y que yo creo que no va a durar para siempre el capitalismo. O sea, y hay que cuestionar qué pasa con eso, cómo estamos viviendo las cosas y cómo estamos también reduciendo todo a una lógica económica. O sea, de lo que aporta dinero es lo que vale. Y si no aportas dinero, entonces quedas excluido, quedas marginalizado. Lo que Nun llamaba una masa marginal, o dentro de la sociología otro hablaba como, bueno, Marx, que hablaba del ejército industrial, ¿no? De reserva, o sea, que entran como esta superpoblación, digamos, excedente, ¿no? Como un sobrante.
Y no sé, me preguntaba esa cuestión. Decía Tales de Mileto, ¿no? Que si el filósofo quisiera, podría tener mucho dinero, pero que esa no es su finalidad. El filósofo es el que ama la sabiduría, pero como se dice en el diálogo de Platón, lo que dice Sócrates con Diótima, que Eros no es bello, por eso aspira a la belleza. Entonces el filósofo no es sabio, es amante de la sabiduría precisamente porque no la tiene. Entonces, ese es el camino del filósofo, ¿no? Dice Deleuze y Guattari en el libro que es La filosofía, que filósofo es el que crea conceptos, no solamente el filosofar es ser filósofo, ¿no? Ellos lo ponen como en otro estatuto de creación de conceptos. Pero que el filósofo finalmente es eso, ama la sabiduría. Y creo que en el sistema capitalista eso es lo que menos se promueve. Lo que se promueve es la producción. Entonces, esto es una pérdida de tiempo, porque no estamos produciendo tú y yo. Uh-huh. O que sería algo muy redituable, entonces si esto genera un montón de likes y entonces se monetiza, entonces eso vale. Entonces vale Uh-huh. más un TikToker, un YouTuber con material como muy banal, donde no se piensa. Eso vale más para el sistema capitalista que, por ejemplo, yo me reúno todos los sábados con unas personas para discutir textos de filosofía. Estamos ahorita trabajando los diálogos de Platón. Y uno de ellos decía, bueno, es que mi familia me cuestiona como, ¿para qué te metes, no? 2 horas a hablar de filosofía, pues qué hueva. Mejor ponte a hacer otra cosa. Mejor ponte a trabajar, mejor cualquier otra cosa Uh-huh. que sí sirva. Eh, Conocí a una filósofa argentina que admiro mucho, se llama Ana Rapp, la conocí en uno de estos eventos de psicoanálisis, y ella decía, la filosofía no sirve para nada, no sirve para nada en ese sentido capitalista, pero sirve en la medida en la que cuestiona, en la que produce. Y bueno, ahora que digo produce, no es en el sentido capitalista, ¿no? Como de que hay que producir algo, sino que lo que produce es pensamiento. Y no es sino a partir del cuestionamiento. Entonces lo jalo con lo que estabas diciendo hace rato del dogma y el diálogo. El problema es que no hay diálogo. Uh-huh. Platón en los diálogos lo que escenifica es que del diálogo surge el pensamiento. No es que primero esté el pensamiento y luego surge el diálogo. Estamos ahorita dialogando nosotros y esto nos está haciendo pensar. Quien esté escuchando esto, lo mismo, está escuchando un diálogo y luego va a pensar. Pero el problema cuando se habla de un dogma es que no hay diálogo. O sea, Exacto. no hay pensamiento. Exactamente. Yo pensaba como... Lacan también critica esta cuestión, ¿no? De los diálogos, así como tengamos un diálogo y un Uh-huh. debate donde se propongan ideas y así. A mí incluso también muchas veces en las clases me proponen eso, como haga dinámicas de debates, como de, Uh-huh. no sé, la despenalización del aborto está bien o está mal. O sea, y entonces como que dices, pero es que eso como que es nada más reducir las cosas a esta oposición binaria donde está bien o está mal, y cada quien va a responder desde su propia tabla de la moral, ¿no? O Claro. sea, y entonces no va a haber un verdadero enriquecimiento, ¿no? O esto que se pretende buscar en un debate. Uh-huh. Que Lacan decía más bien terminan siendo monólogos, o sea, Sí, creo que en el caso de ese debate en particular, ¿no? O sea, veías eso, o sea, un tipo encerrado como en sí mismo, hablando de sí mismo, todo claro. muy autorreferencial. Diego intentando, pues sí, incidir con sus preguntas y así, intentando establecer esto, pero también con esa imposibilidad, ¿no? Uh-huh. De no se puede, ¿no? O sea, no puedes platicar con alguien que está como todo autorreferenciado, y creo que es importante actualmente pues establecer una importancia al diálogo, o sea, decir, oigan, o sea, esto es importante, ¿no?
O sea, dar un lugar también, porque para mí también es dar un lugar al otro.